¿Cómo la ves? Una manera distinta de abordar la realidad. Otra forma de ver lo que nos pasa. ¿Cómo la ves? La vida diaria y los hechos cotidianos que nos importan a todos. Un magazine de interés general donde no se deja tema por tocar. ¿Y vos? ¿Cómo la ves? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estén escuchando y donde sea que nos estén escuchando, esto es ¿Cómo la ves? Como decía, esa tan linda apertura que tenemos, nos volvemos a reencontrar. Muchos de ustedes nos han escuchado durante bastante tiempo. Soy Juan, que espero que reconozcan mi voz, y si no me presento nuevamente. Y les venimos a proponer esto, a partir de hoy. Un magazine de entretenimiento, de información, un momento a compartir, que lo vamos a hacer lo más ameno e interesante posible, esperemos que nos salga, pero no estoy solo en esta aventura, por supuesto que no podría. Aquí a mi lado está mi gran compañera y co-conductora Vivi. ¿Cómo le va? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos ustedes por allá, los que nos están escuchando? Espero que anden muy muy bien acá haciendo este programa que tanto nos gusta y bueno, hoy con cosas lindas, con sorpresitas que tenemos. Vamos a tener una columna que ya van a ver y luego vamos a tener también a una invitada, tipo una consulta médica tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos de todo, mientras yo me tomo un mate, y ahí ya estoy anticipando bastante del programa. Sí, que arrancamos con todo, con muchas ganas, ¿no, Vivi? Sí. Y esperemos que este primer programa sea como un reflejo de lo que queremos hacer. Así es. Y acá veremos si nos sale. También está Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Sofi es nuestra operadora, nuestra profesora, nuestra todo acá en este taller. Sofi recibe los elogios y reproches. Nosotros vamos a manejarnos en total impunidad con Vivi. Y el mate también. Y el mate también, por supuesto. Acá así de que, por medio la Sofi, mesa, ¿no? bienvenida al barco. Estoy muy feliz de estar acá en este barco de ¿Cómo la ves? Así que bueno, será un gusto que nos vayamos encontrando con la audiencia y vayamos compartiendo. Y de a poco se van a ir sumando también nuestros compañeros, que algunos estamos acá, otro día estarán otros, así que bueno, les mandamos saludos a Jorge, a Ricardo y bueno. Vayan memorizando esos nombres, puedan ser protagonistas de este ciclo. El gran Jorge, ahí ya lo van a conocer con toda su impronta. Lo van a recordar en realidad. Y a Richard también, que tiene mucho para aportar, seguramente más que nosotros, pero hoy nos toca a nosotros dos, Vivi. Sí, así es. Y bueno, vamos a una pausita y enseguida volvemos con... Volvemos con una columna que espero que les resulte interesante. Así es. Mira lo que te cuento. La misma historia con otra mirada. Que vuelvan los viajes sin rumbo, las hojas en blanco, las flores del mar. Tú dime a qué mundos irías si todo algún día volviera a empezar. Pero qué linda presentación para esta, mi primera columna. Me mete en presión, ¿eh? Pero bueno, acá estamos con... Mira cómo te lo cuento. Hoy les voy a traer, y esa es la idea de esta columna, siempre algún tema que sea parte de su cotidianidad y poder llevarlo a un contexto histórico, a darle una explicación que tenga aquello que ustedes hacían antes de escucharme y volverán a hacer, que tenga otro significado. Ese es mi desafío. Así que a eso los invito. Como les contaba, estábamos compartiendo un mate cuando abrimos este programa. Y de eso vengo a hablarles hoy. Esta columna empieza con una declaración de principios. ¿Sí? Si no hay mate, que no haya nada. ¿Sí? Y vamos por ahí. Vamos un poquito a hablar de la historia del mate, como ustedes imaginarán. Es mucho anterior a nosotros e incluso anterior a la existencia de nuestro país, de Argentina como tal, que, bueno, creo que hay un dato, ¿no? Porque es tan importante para nuestra identidad nacional, que es un poquito que voy a tratar de recorrer junto a ustedes. Para buscar los orígenes del mate,
vamos a ubicarnos en un tiempo impreciso de la línea histórica, porque tenemos que irnos antes de la llegada de los españoles a América, en algún momento perdido, y en un espacio geográfico que nosotros hoy es diferente al que hoy conocemos. Si yo les hablo de selva amazónica, ustedes piensan en Brasil, y si le hablo de pueblos originarios, por ahí piensan, vieron que salen esos documentales cada tanto, de una tribu perdida en la selva que no tiene contacto con la civilización. Bueno, eso no siempre fue así. Primero, geográficamente hablando, hoy nosotros podemos hablar de las yungas de Jujuy, de la selva misionera particularmente, de partes de selva en Paraguay, y identificamos el Amazonas con Brasil. Eso era todo una sola selva, ¿sí? Y dentro de esa selva, la etnia guaraní, que tampoco era homogénea así culturalmente, pero tenía varias subetnias, superaban en mucho lo que hoy es el territorio del Paraguay, con quien nosotros lo identificamos. En algún punto perdido del tiempo, los guaraníes empezaron a consumir y a producir la yerba mate tal cual la conocemos, de una manera, por supuesto, mucho más artesanal. No sé cómo se imaginan ustedes los yerbatales, y más allá de cómo los imaginen, si han visto los yerbatales modernos, no es de eso de lo que les estoy hablando. Estamos hablando de árboles, como en toda selva, muy altos, que superan los 3 metros, ¿sí? Y de un consumo ritual, en un principio. Para los guaraníes, consumir yerba en primer momento mascarla, consumirla fría, después, artesanalmente, se fue a través del calor, ¿no? Tuvo un proceso muy artesanal donde termina produciéndose el mate bastante parecido a lo que lo conocemos. De hecho, mate se refiere no a la yerba, sino a la calabaza, ¿sí? El que sería el mate en tal donde nosotros hoy tomamos la infusión. Decía que allá perdidos en el tiempo, ¿cómo nos cuentan los guaraníes esta historia? Como toda buena historia, empieza con un mito. Un mito que a mí me parece encantador y se los comparto ahora. Un día, la luna y la nube bajaron a la selva. ¿Por qué tuvieron que bajar? Porque desde la superficie, los árboles, la copa del cerro son tan altos que el cielo, ¿sí?, no está a simple vista. Pero bajaron a ver cómo vivían los hombres. Pero no se podían desplazar por la selva, no sabían cómo manejarse. La nube y la luna se perdían. Y un anciano guaraní les enseñó a manejarse en la selva y los cuidó, y como agradecimiento a esta hospitalidad, le regalaron la hoja de la yerba mate. Yo elijo creer en este origen divino, ¿no?, del mate que nos acompaña. Entonces, obviamente, ya podemos ir entendiendo que para los guaraníes el consumo de yerba mate era mucho más que una cuestión física, de energía, que después vamos a ver que es un dato muy importante, sino también una cuestión energética desde lo espiritual, ¿no?, y la conexión con lo divino. De hecho, el ritual más importante en el cual se empezó a utilizar la yerba mate tenía que ver con la pérdida de un ser querido. Ante la pérdida de un ser querido, se plantaba un árbol de yerba mate, y una vez que crecía, se tomaba ese mate, entendiendo que de esa manera ese ser que hemos perdido entraba nuevamente con su sabiduría y su cuidado dentro de nosotros. También elijo creer en eso, ¿sí? Les cuento, esto ya es una digresión personal, pero me parece que viene al caso, porque yo esta información accedí esta semana, tratando de investigar humildemente para esta columna, pero hace 10 meses perdí a mi madre. Y en la repartija de bienes con mis hermanos, yo me traje el mate. Porque no sabía esto. Simplemente porque las últimas visitas, ella solo se levantaba cuando yo iba para tomar mate conmigo. Entonces imagínense cuando accedí a esta información, y espero que algún oyente se sienta identificado. Pero bueno, ahí ya tenemos el mate como este símbolo espiritual de unión, ¿no? Y cómo se va registrando, cómo va evolucionando en la historia. Bueno, en un momento llegan los españoles, ¿sí? Y tenemos los primeros registros históricos donde ellos hacen mención de lo siguiente, que los pueden elaborar a los guaraníes, ¿no es cierto?, a todas las tribus originarias, pero en el caso particular de los guaraníes son los jesuitas los que toman nota, tengan en cuenta esto, el tema de las órdenes jesuíticas, y dicen, esta gente no trabaja bien si no consume mate. Porque en última instancia lo que ellos les
les importaba la productividad, ¿no es cierto? Y esta gente, si no toma mate y no para y hace sus tertulias y habla entre ellos y comparte esa calabaza, no nos laburan bien. Ni más ni menos. Muy vivos los jesuitas, ¿qué hacen? No solo que no le prohíben, sino que le incentivan y toman en sus manos la producción, ya a una escala un poquito más importante, de la yerba mate. Y ahí tenemos ya, entrado el siglo XVII, por 1634, por ahí, la primera mención, en el Virreinato de Río de la Plata, de un decreto del virrey de Buenos Aires, determinando que el puerto de Santa Fe iba a ser el primer punto de almacenamiento de yerba mate para ser distribuida, ahí empieza la distribución, en lo que hoy son los países modernos, ¿no? Bien, ¿de dónde venía esta yerba? Dijimos que una selva que todavía no era Paraguay, no era Brasil, pero era más o menos lo mismo. Dejemos ese dato ahí. Empieza la distribución y ahí empieza esta cuestión que yo quería abordar, que es el mate como compañero de nuestra historia, de nuestras coincidencias y nuestras diferencias. Hoy en una charla familiar y también a través de la historia. Entonces tenemos ese Sarmiento, ¿no? Primero, las guerras de independencia. Nuestros libertadores y nuestros ejércitos independentistas, tanto en Buenos Aires, donde se tomaban las decisiones, se tomaba mate, pero también se tomaban mate las tropas de Güemes, ¿no es cierto? Y se cruzó los Andes tomando mate. Y los españoles no tomaban mate. Entonces, antes de esto tenemos entonces españoles que vivían en América antes de la independencia que tomaban mate y españoles que no. Y una élite, ¿no es cierto?, porteña, que intentaba diferenciarse de ese gaucho que ya empezaba a tomar mate, de ese indio y demás, tratando de acceder, al chocolate europeo, por así decirlo, al té inglés. Pero finalmente el mate en esta instancia, y veremos que en todas las siguientes, se va imponiendo y se vuelve transversal, como le decía. Se tomaba en Buenos Aires y se tomaba en el frente de batalla. ¿Sí? Una guerra de independencia que duró 22 años, no duró poquito, más allá de las fechas patrias que tenemos, que a veces se cuenta mucho más simple. Y siguió nuestra historia y nuestros conflictos, ¿sí? Y siguió esa transversalidad y esa grieta que el mate iba a veces demostrando y a veces cerrando, ¿sí? Ahí lo tenemos a Sarmiento escribiendo Civilización y Barbarie en el siglo XIX, como qué proyecto de país queríamos ser. Un país parecido a Estados Unidos, un país europeo, un país de barbarie, que era el país del gaucho y de los indios, que habían luchado y puesto sangre para la independencia, ¿no? Por otra parte. Entonces, ahí tenemos el mate, obviamente quedaba al lado de los gauchos en un principio, del lado de la barbarie, pero como les dije, hay registros de viajeros y diplomáticos que venían a ver si acompañaba este proceso de esta nación conflictiva, pero que estaba ganando su lugar en el mundo, que decían, ojo, que en Buenos Aires también toman mate los políticos que nos encontramos. Entonces el mate siempre presente ahí, en esa dicotomía y esa grieta constante. Y acá surge otra cosa interesante. Por supuesto, después de la expulsión de los jesuitas, en el siglo XVIII, la provincia de Misiones, territorio nacional de Misiones, en ese momento con los problemas fronterizos y demás, surge una producción de mate. Hasta que empezamos con los conflictos entre la naciente Argentina y el Imperio de Brasil. Sí. Los yerbateros del sur de Brasil le prohíben en todos los acuerdos que hay entre Argentina y Brasil a través del siglo XIX, que implican, entre otras cosas, el nacimiento de Uruguay, guerra de por medio. Le dice así, todo bien, estamos de acuerdo, pero no produzcan mate en Misiones. Porque era la manera de conformar a los hacendados del sur de Brasil que querían, por supuesto, cruzar la frontera hacia Uruguay. Pero entre otras cosas, de por qué en Uruguay se habla español y no portugués, es por el que cedimos la producción de yerba mate. Entonces, entre 1817 y 1904, en territorio argentino no se produjo yerba mate, que es un dato, pero sí se siguió consumiendo yerba brasilera. Hasta ahí estamos. Por supuesto, ya la Argentina potencia de principios del siglo XX y la necesidad de transformar, industrializar el norte argentino y transformarlo en el que era el territorio federal de las ex misiones jesuíticas en una provincia como hoy la conocemos, se empezó a discutir y a generar leyes de protección y desarrollo de la industria yerbatera en Misiones,
con tanto éxito que en muy pocos años la población de Misiones pasó de 400.000 habitantes, de 40.000 habitantes a 450.000, no sé si tienen dimensión. Y bueno, eso consolidó luego que sea considerada una provincia y demás y todo lo que implica. Y también tenemos registros de lo que fue el centenario y todas las visitas que hubo acá, y pese a las grandes galas y la inauguración del Colón y demás, el mate estaba presente también, una vez más, en las élites también. Y también los inmigrantes, que venían en masa, con una mano atrás y otra adelante, pero venían de Polonia, de aquí, de allí, y inmediatamente adoptaron el mate. Otra vez el mate cerrando un poquito esa grieta de esa Argentina desigual, ¿no? Y después podemos avanzar en el tiempo, obviamente, en el peronismo, el primer peronismo, el mate identificado como el obrero organizado, no el sindicato, pero ojo, porque los estudiantes de clase media que en la universidad discutían y criticaban a Perón, también tomaban mate. Y las élites que festejan la caída de Perón en 55, también tomaban mate. Pero hubo acá, decíamos que en esta primera parte del siglo XX, surge la industria en Misiones y dejan atrás a la industria brasilera. Y aumenta el consumo tremendamente, transversalmente en todas las áreas de la sociedad. Pero después de la caída de Perón, la élite ganadora, y con cierta razón, que después veremos algún profesional, creo que hoy lo tendremos, nos dará su visión, empieza a decir que el mate era poco higiénico, por esto de compartir la bombilla. Y de vuelta para diferenciarse de ese obrero peronista que habían vencido, ¿no? Entonces realmente se da una crisis de la producción de mate en la provincia de Misiones, porque baja el consumo interno, ¿sí? Lo cual genera un problema, digamos, todo Misiones y parte de Corrientes, lo que era económicamente y socialmente la producción yerbatera. Y hay algo muy lindo ahí que empecé diciendo: si no hay mate no hay nada, y acá me voy con otro eslogan que no es mío, sino que se pusieron de acuerdo los yerbateros misioneros, que competían entre sí, lógicamente, hicieron una publicidad única, por allá por la década del 60, casi el 70, donde convocaron a los artistas de la cultura. Estaba una joven Margarita Ross, un Astor Piazzolla, y el eslogan era el siguiente: si querés beber la vida, pará y tomate un mate. Esto fue tan exitoso que nuevamente el mate, dejando de lado las dudas con respecto a la higiene y transmisión de enfermedades, se impone nuevamente y vuelve a cerrar esa grieta. A ver, una grieta que, digamos, Perón tomaba mate en Puerta de Hierro en España, y los que querían que vuelva también, y los que querían que no vuelva también, que se resume en casi la segunda parte de nuestra historia del siglo XX. Siempre el mate de por medio. Y me tomo un mate. Muy bien. Dicho esto, ¿cómo llegamos al 2025? Llegamos a un 2025 donde el consumo per cápita de nosotros, los argentinos, después cada cual dice: no, yo no tanto, son 100 litros por año. Yo quería decirlo en kilos, pero me parece que después vamos a hablar con una doctora. Uno dice: che, ¿cuántos termos te tomaste? Uno lo mide en litros, ¿no es cierto? Bien. Y hoy Argentina es el mayor productor de yerba mate en el mundo, ¿sí? Estamos hablando de números increíbles, como 1 millón de toneladas, que la mayoría es para consumo interno, ¿eh? Esto es anual, cifras del 2025. El segundo productor es Paraguay, ¿sí? Y Uruguay y Brasil quedaron ahí atrás, así que finalmente Brasil te hemos vencido, pese a que durante 80 años no permitiste producir nuestra yerba, pero en el fútbol te discutimos, pero ahí te ganamos, ¿sí? Y en el consumo, después de Argentina, por supuesto, tenemos a Paraguay en segundo lugar, y un dato que me llamó la atención: pese a la imagen estereotipada que tenemos del uruguayo con el termo bajo el brazo, consumió mucho más que los uruguayos per cápita. Así que después bien, entonces viene Argentina, Paraguay, Uruguay, en esa lista de consumo. Y acá algo que llama la atención: saliéndonos del Mercosur, Siria. Sí, escucharon bien. El año pasado Argentina exportó 58 millones de toneladas. El 30% fue a Siria.
después Estados Unidos, después España, pero les anticipo que si hacemos esto en unos años tendremos que retocar el ranking, porque el crecimiento de consumo y de exportaciones a la India y China está creciendo bastante, y siendo los 2 países más poblados del mundo, creo que ahí vamos a tener novedades en ese ranking. Pero bueno, para ir finalizando, lo que yo quería contarles es esto del mate como acompañante de nuestra vida personal, el mate como acompañante de nuestra historia. Y hoy en este país que siempre está agrietado, ¿no? Y donde parece que es tan difícil comunicarse y tener lazos entre nosotros, la ronda de mate es el último contrato social que nos queda. La ronda de mate, con esa democracia horizontal, pero con reglas, donde se respeta el que ceba, donde se respeta el turno del mate y se respeta también el uso de la palabra, y donde si alguien pasa y se lo invita, podrá decir no tomo mate, pero jamás despreciar la invitación. Creo que ahí está nuestra salvación. Eso, sumado a toda la mística y todo esto de la energía y el amor que nos trae el mate, creo que ahí está no solo una identidad y una tradición, sino un futuro. Ojalá quienes están por encima nuestro y tienen que resolver esta bendita grieta entiendan que lo único que tienen que hacer no es dejar de expresar sus diferencias, sino hacerlo en la ronda de mate. Así que si no hay mate, no hay nada. Y la vida no es otra cosa que lo que intentamos hacer entre mate y mate. Bueno, acá estamos de vuelta. Ahora en un ratito ya volvemos, ¿no, Juan? Sí, Después por de supuesto. columna, después de la columna. Volvemos con la invitada. Volvemos con una prometida. invitada que va a tener mucho, espero que decirnos y que corregirme después de esta columna. Y mientras Sí. nos esperan, tome su mate. Así es. ¿Cómo la ves? Pregunta. Y si quieren, contestan. Si les parece. ¿Y vos? ¿Cómo la ves? Bueno, aquí estamos nuevamente y con lo prometido. Hoy, como les dijimos, tenemos un día de consulta médica y lo hacemos con una invitada que nos está acompañando, que es una invitada muy querida para muchos y es nada más ni nada menos que la doctora Mónica Pasamonti. Ella es gastroenteróloga, fitoterapeuta y naturista. Y ahora la estamos saludando. Hola, Moni. Hola, Vivi, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Un gusto estar acá. Contenta de Sí, estar acá y sí, nosotros sí. también contentos. Sí, especialmente con el tema del mate. Exactamente, hoy vamos a estar hablando temas de gastroenterología, preguntándole muchas cosas al respecto y también, por supuesto, del mate también, las Perfecto, preguntas. perfecto. Y bueno, vamos a estar con nuestra primera pregunta, que es, por ejemplo, ¿cuándo sería el momento adecuado para consultar a una especialista en gastroenterología y qué cosas no debemos ignorar para consultar? Bueno, fundamentalmente a nosotros nos preocupan los pacientes que vienen con pérdida de apetito, pérdida de peso, cambio de ritmo evacuatorio o anemias crónicas, especialmente en lo que hace a la detección del cáncer de colon. Esperamos que no lleguen con esos síntomas, pero los síntomas por los que deberían consultar son justamente un cambio de ritmo evacuatorio que aparece de golpe, siendo toda la vida normal, por ejemplo, hacia diarrea o hacia constipación, la eliminación de sangre en materia fecal, la presencia de dolores abdominales persistentes que no calman con las medidas caseras o habituales y que siguen reiterándose en el tiempo, la presencia de acidez constante, no una acidez que tiene que ver con una transgresión alimentaria o con un día en donde no comí durante mucho tiempo. También el estado nauseoso o los vómitos en forma reiterada. Entonces yo diría que ahí se resume la mayor parte de los síntomas por los que los pacientes concurren a la consulta.
teniendo en cuenta que el médico va a preguntar cuánto hace que lo siente, en relación con qué está ese dolor, en qué momento del día. La anamnesis es muy importante entre el médico y el paciente, ¿no? Ujú. Así que bueno. ahí Muy tenemos. bien. No, quería agregar algo, Doc, una consulta sobre esta misma pregunta. Sí. Vos hablabas de una cierta regularidad, por ejemplo, en la evacuación y en el ritmo de apetito. O sea, uno conoce su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces Sí. uno sabe lo que uno es regular, cuántas veces voy de cuerpo, cuánto como en el almuerzo o en la cena. Pero independientemente de eso, ¿hay alguna pauta, algún promedio de acuerdo a la edad que uno debería decir, o de acuerdo al género? Veo que las mujeres, por ejemplo, van mucho menos. Yo, si no voy al baño 2 veces por día, estoy en problemas, por ejemplo. No, cada uno tiene su propio ritmo evacuatorio. Hay personas que van 2 veces por día hablando, y depende de la dieta y de los hábitos, de la práctica de actividad física, de las horas que pase sentado. Generalmente los sedentarios, los que no se hidratan bien, los que están sentados mucho tiempo suelen sufrir más de constipación o hemorroides. Con respecto a eso, las edades para nosotros es muy importante. Hay mucha más patología digestiva después de los 50, después de los 40, que antes de los 40. Pero lo que estuvimos viendo médicos como yo, que hace 44 años que estamos en la medicina asistencial, es que cuando yo era jovencita, yo veía pacientes digestivos de más de 50. Y cuando yo tuve más de 50, veía muchos pacientes digestivos entre 15 y 35. Por el exceso en el consumo de determinados tipos de drogas, como el alcohol, por ejemplo, u otras sustancias. Entonces esto ha hecho que entren muchos chicos jóvenes con hepatitis alcohólica a las guardias, con gastritis erosivas hemorrágicas, el estrés que sufre la gente joven, que cada vez es mayor, hay más competencia, más exigencia, espacios reducidos donde viven, tienen discusiones con los familiares, discusiones en el trabajo, les cuesta mucho llegar, y eso los estresa. Y el estrés es la base de todo, especialmente en el aparato digestivo. Efectivamente. Bueno, me siento muy identificado. Casi que escribí un paciente que conozco, que veo en el espejo todos los días. Sí. Le hago otra consulta, ahora me toca a mí. A Sí. ver, Doc, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reseteo intestinal, justamente? Ay, mi tema preferido. ¡Epa, no me digas! Sí, desde que Qué era asertivo que vine hoy. Jovencita, que yo me peleaba porque decía que había gérmenes que tenían que interactuar con nosotros, y bueno, desde aquella época hasta ahora mucho ha salido, gracias a Dios, aprobando lo que yo pensaba en aquel momento, ¿no? El reseteo significa, nosotros tenemos en nuestro colon, aproximadamente en kilos, 2 kilos de nuestro peso corporal son los gérmenes que tenemos normalmente en el colon. A las 48 horas o 24, 48 horas de haber nacido el bebé, ya tiene la contaminación con lo que va a ser la flora habitual, o la microbiota se le llama. O sea que no pasa porque agarre el chupete y lo tome del piso, ya tiene esos gérmenes incorporados adentro. Increíble. Y ellos van a estar con nosotros toda la vida. ¿Qué sucede? Que hoy en día se sabe que, por ejemplo, las poblaciones de hipertensos o de obesos o de diabéticos tienen determinadas cepas bacterianas que las poblaciones normales no las tienen. O sea, hasta qué punto hemos llegado que la genética de esas bacterias del colon interfiere en la presencia, o va a provocar seguramente, o va a dar una tendencia a tener enfermedades crónicas, que otros pacientes no. También se ha visto que la flora interviene en los procesos regulativos de la inmunidad. Es muy normal que en la pandemia la gente me decía, cuando todavía no había vacunas, ¿qué puedo hacer? Bueno, rodearte de gente linda, no ver las noticias todo el tiempo, tomar suplementaciones vitamínicas y regenerar la flora. Tomar probióticos. No tanto esos probióticos que vienen mezclados con leche o con lácteos modificados, sino cepas determinadas que está demostrado que son buenas para, llegando al intestino, empezar a crecer y desplazar a las que están fermentando demasiado. Como por ejemplo, ¿cuáles serían esas cepas? Y el Lactobacillus reuteris, también está el Bacillus subtilis, también hay un hongo que es el Saccharomyces boulardii. ¿Dónde se consigue todo eso? Eso se consigue en las dietéticas o en las farmacias bajo nombres comerciales. Lo que sucede es que, por ejemplo, hubo una moda de los probióticos y se daban 50 cepas bacterianas en una cápsula, y está demostrado que dar 50 cepas no modifica
modifica mucho lo que está en el intestino. Más conveniente es dar mucha cantidad de colonias bacterianas de 1 o 2 cepas que sí van a ser productivas en el colon, desplazando al resto. ¿Me explico? Perfectamente. Y además hay otra cosa muy importante. La microbiota está afectada por todo proceso estresante, ya sea entrar en quirófano, tomar antibióticos, tener enfermedades crónicas, situaciones de estrés, trastornos emocionales, pacientes deprimidos o tristes, tienen alteración de su flora bacteriana, de su microbiota. Está demostrado que hasta las emociones y el estrés modifican esta microbiota. Claro. Y están los problemas por modificación de la microbiota. Enfermedades a distancia, porque afectan la permeabilidad intestinal, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pacientes, los chiquitos que tienen dermatitis atópicas o rinitis alérgicas de mucha gente que no mejora con los tratamientos convencionales, vos le haces un buen reseteo de la flora intestinal o de la microbiota y mejoran. ¿Ese reseteo es solo con el consumo de probióticos o tiene que ver con algún tipo de limpieza, digamos? Me acuerdo, yo tuve una época una pareja jujeña, y en Jujuy hasta el día de hoy se estila, yendo a esto que hablamos antes en el mate, ¿no? La sabiduría ancestral, esto de un ayuno, comer manzana 2 días, no sé qué, y después de acá en te vendían a eso. No, justamente la manzana no. No, porque es la manzana, fermenta. Claro, la manzana, el ajo, la cebolla y la pera tienen un alto contenido de unas sustancias químicas que son los fructoligosacáridos de cadena corta y disacáridos de cadena corta, que son los que alimentan a las bacterias del intestino. Ah, mira. Y son sus alimentos preferidos. No consumo nada de eso. Entonces, cuando fermentan los alimentos aparecen los gases y la distensión. Entonces, típico que vos le sacás esos 4 alimentos más una lista bastante extensa para no darle el alimento, el sustrato con el cual la bacteria hace desastres en la para no alimentar la bacteria. Exacto. Entonces va acompañado de un cambio del hábito alimentario, más la regeneración de la microbiota, más un cambio de hábitos en la alimentación de los pacientes, porque los pacientes no andan bien porque yo les doy lo que les doy, andan bien porque ellos han aprendido a cuidarse. Claro, ellos son los responsables de su tratamiento. Bueno, así muy que interesante, la verdad que tendríamos que ir a consultarla, la doctora, porque es muy extenso esto. Querés saber, hay unas subpreguntas y un montón para ese tema, es muy interesante. Y te quiero preguntar acerca de cómo nos afectan los antiinflamatorios, los analgésicos como el ibuprofeno, el diclofenac en nuestro sistema digestivo. ¿Cómo nos pueden afectar? Y la aspirina, que está prohibida también. prácticamente. A mí el Actron me liquida, por decirlo, claro, el ibuprofeno. Sucede porque que mucha gente lo consume así, claro, en forma como crónica. nada, como un caramelo. Claro, el tema es los que se automedican, que siempre les preguntamos. Y otra cosa es tomar ocasionalmente para un desgarro, una tendinitis, o para un dolor de cabeza. Pero el tema es que hay pacientes con artritis reumatoidea y con enfermedades crónicas invalidantes que necesitan, que dependen, tienen toma crónica de estos antiinflamatorios. Primero, los antiinflamatorios inhiben una enzima que es la encargada de producir una prostaglandina que protege el moco del ácido. Entonces, cuando vos le das un antiinflamatorio... Por eso te da el omeprazol, digamos. Claro, exactamente, que es un inhibidor de la bomba de protones que bloquea la producción de ácido. Hay unos cuantos ahora de los prazoles, hay un montón. El tema es que, ¿cuándo le vas a dar un protector, un antiácido al paciente? Porque no todo el paciente tiene que tomar medicación todo el tiempo. Entonces, en aquellos que toman en forma crónica antiinflamatorios, porque su vida funcional depende de eso, vos los vas a proteger con antiácidos. En los pacientes que han tenido una úlcera activa o una gastritis hemorrágica con internación, los vas a cubrir con antiácidos antes de darles el tratamiento, para lo que fuere. Y después hay casos específicos en donde el paciente tiene que tomar durante muchísimos años el antiácido porque está demostrado que lo protege de que esas enfermedades avancen hacia otro tipo de lesiones. Exacto. ¿Sí? Entonces todo esto está muy discutido en las mesas de los congresos. El tema es cuando la persona, por temas óseos, o reumáticos, bueno, de todo tipo, ¿no? Tienen que tomar los antiinflamatorios. ¿Qué sucede a la larga de la larga? ¿Puedes explicar? Claro, en realidad el mecanismo de acción por lo que dañan el estómago es porque alteran la composición del moco gástrico, la voy a hacer fácil, por decirlo. Alteran la composición del moco gástrico y algunos son por efecto directo lesivos. Al tener el moco, la desaparición del moco gástrico que protege con disminución del bicarbonato local, quedan más expuestos a nuestro propio ácido, la mucosa.
El ácido gástrico es de un pH de 2, 3, es muy ácido. Si vos lo ponés una gota del ácido gástrico en un mármol, te lo deja marcado. Y sin embargo, está adentro nuestro. ¿Por qué? Porque necesitamos degradar las proteasas, o sea, digerir la carne y todo lo que comemos. Entonces, el lobo, que necesita alimentarse, necesita producir mucho ácido gástrico, y nosotros, un poco tipo como que derivamos ahí de los ancestros que comían otro tipo de alimentos, nos quedamos con ese estómago que sigue fabricando tanto ácido que a veces no se puede neutralizar. Claro, como que fabricamos más ácido de acuerdo a la dieta moderna. Sí, a las dietas hiperproteicas, por ejemplo, con mucha proteína. Claro. Las leches que se daban en los años 40, 50 para neutralizar la acidez, hoy se sabe que vienen vitaminizadas, proteinizadas, y dan más acidez. En el momento te calman, pero después, lo mismo que el bicarbonato, te calma, pero después te da más acidez. Claro. Increíble. Es así. Sí, Así bueno, que bien. Gracias por aclararlo, porque sabemos que no está tan bueno si no es necesario tomar ese no tipo tomarlos de... ni automedicarse Ni necesariamente. Y Doc, yo que vengo a defender el mate en esta mesa, Yo tomo dudas mate. que tengo. Primero, la relación, usted me sabrá explicar, creo que a mí se me hace obvia, pero por ahí no, entre mate y acidez. ¿Y cuánto hay de esto de tenés que tomar tantos litros de agua por día, cosa que yo no hago? Y yo digo, pero me tomé tanto mate. Ahí viene. ¿Cuánto hay de hidratación y cuánto de acidez en el consumo de mate? Bueno, eso me preguntan siempre. Primero, que el mate no es libre de solutos, es agua que no está libre de solutos. Nosotros cuando tomamos el mate tomamos pequeñas polvillo y compuestos químicos que están con la yerba. Entonces, lo que realmente hidrata la célula es el agua libre de solutos. Por eso yo le digo, toma todo el mate que quieras, pero hidratate bien. Llévate por lo menos 1 litro de agua más. Reemplazar la botella de agua por el termo. Exacto, Claro. exacto. Eso es importante que el paciente lo entienda. Y después hay determinadas hierbas, porque yo tomo mate, mis pacientes toman mate, y la realidad es que el mate se saca en gastro, es el peor enemigo cuando se habla del mate caliente. Y eso hace que los pacientes sean enemigos del gastro. Hoy Claro. nos decías, ¿nos podés Pero- decir a cuánta temperatura tiene que estar el agua para el mate? Claro, el mate se debe tomar como una infusión entre 80 y 90 grados. Ok. Lo que sucede es que el mate caliente en la Argentina se relaciona con la mayor incidencia de cáncer de esófago, lamentablemente, y de reflujo. Pero el tema es tomar el mate caliente, pero no hirviendo. No hirviendo. Claro. A una temperatura Claro. más accesible para lo corporal. Todo mal hago. Claro. Bueno, generalmente el Hasta mate hoy. dulce da más acidez Claro. a veces, Ah, o con claro, endulcorante. claro. Es mejor tomar el mate amargo, que es Amargo, el ¿no? verdadero mate, el mate Claro, cimarrón. con stevia puede ser la natural, la de yuyos. por Sí, la de ejemplo. yuyos, le Ok. pones directamente el yuyo. Ok, para el Sí. que le gusta el dulce. Sí. Y te pregunto, porque a veces los mates o cualquier otra comida que nos da cierto revuelo, y entonces te pregunto, ¿por qué se producen los gases y si existe una forma efectiva de evitarlos? o Yo te voy a reducirlos? contestar lo que le digo a mis pacientes. Los gases dependen solamente en un 40% de la fermentación que la microbiota les da. O sea, solo Ajá. un 40%. ¿Y el otro 60? El otro 60 está regulado por hábitos nuestros. Por ejemplo, ok. los que hablamos mucho y respiramos mal, tragamos más aire. Hola. La aerofagia, que se llama, es el aire que ingerimos y que va llenando nuestro intestino. También los mascadores de chicle, los fumadores fumadores de cigarrillo. ¿Qué tal? Y los tomadores de mate. ¿Por qué? Yo les aconsejo una cosa últimamente a los Sí. pacientes. Si vos tomás mate, tomá mate corto. Y Claro, de una no llegar a la aspiración, burbujita, ¿no? Tomar todo. Claro. No estar tomando mates largos, que vos estás como los bebés chupando el biberón, ¿viste? Y se Sí, te está sí, llenando sí, de sí. aire el intestino. Y si no lo hacemos Bueno, hasta último momento, ¿no? No me gusta decir no hagas tal cosa, sino que bueno, lo conversás con el paciente y vas Claro, viendo. cómo hacerlo de la mejor manera, digamos, Exacto, para nuestra salud. exacto. Son mejores las hierbas suaves que las muy estacionadas o intensas, porque las hierbas suaves tienen menos polvillo, que es lo que trae la química. Son mejores las hierbas que son ecológicas u orgánicas, porque Ajá. se plantan en tierra que está libre de ¿Y agroquímicos. las estacionadas que se dice? Esas son las hierbas intensas o estacionadas que llevan mucho tiempo ¿cómo se dice? Añejas serían, ¿viste? ¿Y esa es mejor? Esa irrita más, Irrita esa más produce más todavía. acidez. Ah, sí. ok. Sí, sí. Y una cosa, comprar del paquete de medio kilo, porque el de kilo te viene 60% polvo, ¿eh? Sí, y sí. O sea, en definitiva, la suave es la mejor. La suave es la mejor y las hierbas orgánicas. Y Ok. otra forma de tomar mate, que le digo a mis pacientes que hagan,
es que mezclen un 50% de la hierba que toman con otro 50% de hierbas secas, medicinales, digestivas, como por ejemplo el poleo, la manzanilla, el cedrón, la melisa, ¿Carqueja? mezcladitos. Sí, carqueja también. Bueno, el tema de la menta, porque yo a veces le digo la menta peperita, en planta la podés tomar. Lo que no podés comer es caramelos de menta, la menta química. Por Lo el peor azúcar. son las cositas esas de chocolate con menta. Y el burrito y demás, ¿suma? Sí, también. Todas esas hierbas digestivas vos podés poner, hay muchas de nombre comercial diverso que vos las podés mezclar con tu yerba mate. ¿Nos podés repetir de vuelta los yuyos cuáles son? Ay, hay muchísimos, porque yo Que no voy a podemos estar nombrando agregarle, algunos, pero me voy a porque olvidar. hay yuyos que le podemos agregar a Sí, la yerba. le podés para agregar- que suavice, ¿no? El mal Exacto. mate. Mira, hay uno que no mencioné que es el diente de león, que es el más, la Ah, planta sí. más milenaria Sí, que sí, existe, sí, que sí, es sí. hepatoprotector y gastroprotector. La manzanilla, que además es antiinflamatorio intestinal y ¿El romero? antiflatulenta la manzanilla, Ah, lo mira. mismo que la melisa. Ujú. Después, no, el romero es otro tipo de hierba que la usamos en... Vos pensás que una hierba tiene como 40 principios activos. Wow. La das por el que Wow. predomina. Wow, claro. Por eso tienen efectos adversos también. Ah, Hay que sí, poner sí, sí. una cucharada sopera de hierba Bueno. seca por taza de agua. Entonces estábamos con diente de león, Claro. con manzanilla, con melisa, Melisa con cedrón, cedrón. con poleo, o sea, la Ujú. menta poleo, la menta peperita, Ujú. el diente de león. ¿Y qué cantidad entonces de esos yuyos por yerba? Y podés poner, o sea, el 50% en un tarro grande de yerba con un 50% de todas estas hierbas mezcladas y las mezclás. ¿Le sacamos ¿sí? el polvo también? Sí, es mejor despalillar. Eso, sí, eso después. está bueno porque Sí, para sí. cuando vienen visitas, Sí. uno le está haciendo y no le contás. Dice, ¿qué yerba es? No sé. Y vos no le contás que lo que le está poniendo tiene 50%. Se dan de- cuenta. ¿Se dan cuenta? No, Sí, sí. de mentir, es una yerba Se que dan- fabrico yo. Sí, sí. Claro. Se la vendés después. Viste que a veces uno tiene plantas de estas que acabas de contar, Sí, de estos sí. yuyos en la casa, en un Sí, yo cantero, tengo en una burrito. maceta, en el jardín. Y entonces mucha gente lo pone así fresquito como está. ¿Es lo mismo fresquito que seco? No, tenés que tener que en cuenta que la producción local lleva mucho de que no le estés poniendo hormiguicida ni productos agroquímicos extraños, porque a veces porque estás fumigando las otras plantas, fumigas la planta medicinal. Esa tiene que estar libre de todo tipo de agroquímicos. Y por otro lado, la planta la tenés que lavar muy bien, viene de la tierra, podés agarrarte una diarrea aguda porque te tragás tierra con la planta. Y por otro lado, yo le digo, si ponen hierba fresca, menos cantidad, porque es como más potente. Y la hierba seca es más fácil de manejar. Vos, la hierba que tenés en tu casa, por ejemplo, lo que sea, el dijo Romero, o lo que fuera, la manzanilla, Sí. la pones bien lavada, las dejás secar al sol, después la pones en una bandeja a 60 grados a temperatura en el horno. Yo la envuelvo en diario, Poquito ¿está bien tiempo, eso? está bien. Y ahí te queda seca, Ah, como ok. para que quede crujiente y la Y podés ya la podemos mezclar. claro, y mezclar tener. o hacemos en cantidad y guardamos en bolsita. Exacto, porque otro tema es que cuando van a la dietética no compren cualquier producto. Bien. Tienen que Bueno, pedir nos algo ponemos de un todo calidad. suelto, Vivi, después de esta Sí, consulta. la verdad que genial. Más cosas, más tips no los puedo dar. Y agradecidísimos a la doc. ¿Querés comentarnos algo de lo que estás haciendo? Y bueno, durante muchos años hablé sobre talleres para manejo del estrés y a las pacientes les interesaba muchísimo lo que hablamos del cambio de hábitos Ujú. alimentarios, hacer actividad física, recrear nuestra mente, el arte, que es una salida terapéutica muy importante, y cómo manejar el estrés en forma casera. Así que ahora ya hice arreglos con una editorial para publicar cada uno de esos temas por capítulo y los correlaciono con alguna anécdota personal de mi vida en ese momento. Excelente, Muchos Moni. años. ¿Cómo O sea le que, buscamos a eso? Porque yo y ya, bueno, ya ya después tenés lo un voy a lector acá, promocionar. y lo vamos a promocionar. Tu vamos primer a libro. promocionar. Tu primer libro. Tenemos Muy el bien, anticipo sí, exclusivo muy bien. acá. Sí, ¿Y cómo sí. la ves? Ya les voy a ¿Cómo la decir. ves? Excelente. En excelente. realidad yo le puse lo que mis pacientes me enseñaron. Ay, qué Muy lindo que bien. decís. Porque es eso. Es Uno eso. es un intercambio como el mate. Claro, claro. Que yo muchas veces tomo mate. Yo tomé mate todos los últimos años en el consultorio. Por ahí no compartía con los pacientes, pero yo tomaba mate. Me quedo con Bien. esto que decías, Moni, en la pandemia, que le decía a los pacientes, miren cosas lindas, sonrían, sean felices. Sí, exacto, ¿no? exacto. Eh, Hagan actividad física. hagan actividad física. Exacto.
Sí. Y escuchen este programa de radio. Exacto. también. Por ahí. Esperemos no producir acidez. Bueno, agradecidísimos. Mucho te agradecemos que hayas venido. Bueno, no, gracias. Un gusto a de ustedes, que hayas fue un pasado por placer. acá. Muchas Gracias, Doc. La esperamos nuevamente, cuando Gracias, quiera. cuando quieran Muchísimas ustedes. gracias por esta Me sabiduría. llaman. Muchas gracias. Ahí Gracias. volvemos. Muy bien, acá estamos, realmente todavía emocionados por tanto conocimiento que adquirimos gracias a Moni, ¿no, Vivi? Sí, la verdad, encantadísimos que haya venido. Nos sacó un montón de dudas. Me quedaron un montón todavía, También, porque tengo que hacer un programa ómnibus para Tenemos eso, me que parece. pedir Así que ahí la vamos una a invitar consulta. nuevamente, seguramente para otra Sí, consulta. seguro. Y ¿Te leeremos gustó? el libro también. Pero lo vamos a promocionar después por aquí, por nuestros Por canales. supuesto. Claro que sí. Para que nuestros oyentes puedan acceder a más información sanadora, definitivamente. Así es. Bueno, chicas, ¿les gustó el programa de hoy? Nos ¿Qué, encantó. qué les pareció? Muy bueno. A mí muy me bueno. encantó, me encanta el mate y esta Sí. cuestión de que nos reúne, nos encuentra, Sí. ¿no? Como que empezás con un mate y se empieza a armar algo, ¿no? Sí, es como que el mate une a gente, a comunidades, a pueblos y hasta las diferencias. Hasta las diferencias, totalmente. Muy Así que, lindo el muy recorrido histórico, ¿Te me gustó? encantó. Sí. Encantado. La verdad Muy que lindo, sí. muy lindo. Mientras haya quedado claro esto que decía Vivi, ¿no? De la ronda de mate como esa posibilidad de entrelazar los lazos que nunca hay que romper. Y esa posibilidad de bajar las diferencias, de dialogar, creo que es eso. Y eso intentamos en este programa, hemos hecho una ronda de mate virtual. No, nosotros fue real, porque el mate Fue giró real. en la mesa. Sí, giró todo el tiempo. Sí. Sí, sí. Y logramos hacer el programa así de atragantarnos. Ahí está. Así que ya es bastante para un primer programa, me parece. Y aprendiendo cómo tomar bien el mate. Excelente. Y a seguir tomando Y a agua, seguir- aunque tomamos mate. Exactamente, totalmente. ¿no? Hidratarnos bien pese a que no abandonaremos el termo. Bueno, Nos vamos con mucho aprendizaje de este programa que hicimos hoy. Así que bueno, los esperamos la próxima en este lugar y un día como hoy, ¿no? un día como hoy, un día cualquiera apareceremos con otro programa, otra versión de ¿Cómo la ves? Ahí está. Ahí estamos. Hasta la Abrazos próxima. enormes. Besos. Chau, Besos y chau. abrazos.